Manos peruanas seguras se elevan y punto. Manos morenas gloriosas que merecen punto. Bueno, la verdad que uno escucha esta composición de Pepe Castillo, a mí se me calapea el cuerpo. Recuerdo esas jornadas vibrantes del voleibol peruano que nos hicieron vibrar, llegando a ser subcampeones olímpicas, subcampeonas mundiales y tantos títulos sudamericanos e internacionales ganados por esas generaciones brillantes desde 60 hasta el 90, ahí quedó. Fueron 3 décadas realmente importantes y geniales del voleibol peruano. Pues ahora el voleibol trata de recuperar posiciones, para eso se está trabajando. Y la Federación de Voleibol ha hecho cambios en su estructura y, por ejemplo, tiene al frente de la unidad técnica a un hombre experimentado como es el profesor Francisco Hervás, él es español, está trabajando como jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Voleibol. Con él vamos a conversar cuáles son sus planes, cómo llega a Perú, nos puede explicar un poquito su palmarés, que es importante saberlo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues gracias por tenerme aquí, ¿no? A compartir este rato hablando de vóley, que al fin y al cabo es lo que es mi vida y mi pasión. Yo un poco por resumirte el currículum, si quieres que te lo adelante, yo fui jugador durante muchos años, yo fui capitán del equipo olímpico español en Barcelona y a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar como entrenador, soy licenciado en Educación Física, empecé a trabajar como entrenador en federación y he estado pues 10 años como seleccionador nacional en España, 5 años con la rama masculina y 5 años con la rama femenina, y desde el 2013 pues vine a Perú. Estuve trabajando en regatas, donde hemos hecho un proyecto de vóley que nos llevó a conseguir el campeonato la temporada 17-18 y ahora pues desde hace 3 meses pues soy responsable de la unidad técnica de la Federación Peruana, así que es una trayectoria profesional muy vinculada con el vóley y es lo que le he dedicado prácticamente toda mi vida. Podríamos decir que fuera de su país es la primera selección extranjera que usted... Efectivamente, es la primera selección extranjera que dirijo, lo cual es un gran honor, obviamente. Por supuesto, claro que sí. Entonces, a usted ahora la tarea es, porque todos estamos a la expectativa, es de que Perú con esta nueva generación de voleibolistas recupere esa posición que usted bien conoce, la trayectoria del voleibol peruano que fue exitosa durante 3 décadas prácticamente y que ahora intenta recuperar. ¿Qué encontraba usted en el voleibol peruano, profesor Hervás, para poder superarlos? La plataforma está ahí, pero hay detalles que hay que corregirlos para intentar recuperar nuevamente ese sitial que tuvimos. ¿Qué ha encontrado usted? Seguro, bueno, yo ya te digo, llevo 5 años viviendo en Perú, por lo tanto no me pilla de nuevo la situación, claro. Lo cual no quiere decir que esté familiarizado con el equipo nacional. Una cosa es conocer a las jugadoras, otra cosa es entrenarlas, eso son 2 cosas diferentes. Pero me he encontrado un país con mucha prisa para muchas cosas, es decir, de repente la necesidad de conseguir resultados que de alguna forma suenen bien hace que muchas veces se condicionen los procesos y ha llevado a una situación muy irregular en cuanto a la continuidad de cualquier proyecto deportivo. Y los proyectos deportivos son como la jardinería, es decir, no por plantar un árbol y desear con mucha ilusión que crezca, va a crecer en menos del tiempo que necesita, y si no le das el tiempo que necesita no crece. Y eso es un principio fundamental en el mundo del deporte y todo el mundo lo sabe. Lo que es cierto es que uno vive, el país vive con esa necesidad de volver a conseguir resultados importantes que hace que muchas veces, bueno, pues tal vez tengamos demasiadas ansias de proximidad y dificulta el trabajo, pero también tiene muchas cosas buenas, es decir, el vóley en el Perú es un deporte muy amado, es un deporte que la gente lo sigue, es un deporte que la gente lo conoce, que no necesita de principios, como hay veces que las personas, hay gente que me comenta, no hay que hacer procesos de masificación, no hay que hacer procesos de masificación, el voleibol en Perú está masificado, o sea, aquí prácticamente todas las niñas juegan a voleibol, hay cientos de niñas que juegan a voleibol. Otra cosa es la rama masculina, donde necesita no solo masificación, sino un cambio de imagen en cuanto a lo que se percibe como el vóley como especialidad masculina, y eso es un trabajo que hay que empezarlo con mucha paciencia, porque tiene que empezar muy abajo. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la percepción del vóley masculino, que yo creo que es el gran problema que tiene, el estigma que tiene el voleibol masculino en Perú, y hay que cambiarlo con exposición de lo que realmente significa el vóley masculino en otras partes del mundo. Pero el vóley femenino es un deporte muy importante en Perú, es un deporte que tiene mucho seguimiento, que tiene muchas niñas, y por lo tanto el objetivo debe ser de alguna forma optimizar los procesos de selección y de trabajo con las chicas que se vayan incorporando a proyectos de equipo nacional, y eso es lo que estamos intentando hacer en la federación. Profesor Hervás, usted está encargado solamente como jefe de la unidad técnica
aborda también el voleibol masculino. ¿También lo dirige? No, el voleibol masculino, de alguna forma hemos hecho una separación entre las dos ramas y el profesor Gala es el que se está ocupando de la parte masculina. Yo me estoy ocupando de la parte femenina. Lo que pasa es que hay proyectos que yo creo que obviamente hay que compartir, porque son proyectos del vóley y eso es lo que queremos, ¿no? Uno cuando trabaja en una federación lo que quiere es que mejore el vóley en el país, y a partir de ahí, bueno, pues las responsabilidades serán en un grupo o en otro. En mi caso, están dirigidas hacia el lado femenino. ¿Cómo le va? Buen día y bienvenida también acá al programa, y gracias por la gentileza de atender justamente esta coordinación para que esté presente aquí en el programa. ¿Qué ha encontrado usted desde el 2013 que está en Perú y qué rescata ahora del voleibol a partir de ese momento ahora? ¿Ha habido una evolución a través obviamente de lo que es la Liga Nacional y obviamente de Usemillero? Y lo segundo que le preguntaría inmediatamente, usted habló de masificación, perfecto, ya está masificado. Pero yo hablaría de capacitación. Sí, efectivamente, es decir, los procesos como te he dicho, los procesos de detección de talento y de capacitación. Nosotros, por un poco resumir la idea que yo he planteado a la Federación, yo he dividido el proyecto o el programa en dos proyectos. Un proyecto que yo lo domino 2020, que es el plazo que tenemos para conseguir resultados competitivos. Obviamente tenemos citas muy importantes en estos 2 años que no podemos obviar. Tenemos los Panamericanos, que son muy importantes, tenemos el Sudamericano, que también es importante y lo jugamos en Perú, tenemos la posibilidad de un preolímpico, el año que viene tenemos de nuevo posibilidad de preolímpico y opción de Juegos Olímpicos. Esas son realidades competitivas que uno no puede obviar, tiene que trabajar de cara a intentar conseguir un resultado correcto. Y luego un proyecto que yo denomino 2024, que aunque no entre dentro de lo que se supone que es el plazo que yo he contratado con la Federación para trabajar, yo he contratado hasta 2020, que es razonable porque es el periodo que tiene la Federación de mandato. En el 2020 habrá elecciones y yo entiendo que no se pueden comprometer más allá de su propio mandato. Y ahí es donde hemos hecho un proyecto de desarrollo de vóley que tiene otro objetivo, y entre los objetivos está la captación y formación de jugadoras con talento, pero también la captación y formación de entrenadores con talento, que son la parte donde nosotros también debemos insistir, porque al fin y al cabo son los que entrenan, los que trabajan con las chicas. Y ese trabajo de formación, captación y detección de talento en entrenadores y en jugadoras no queremos hacerlo solo en Lima, queremos que se extienda a provincias, queremos que llegue a otras partes del Perú donde hay mucho vóley, pero tal vez no han tenido la sensación de participación de los proyectos nacionales, y para mí es muy importante que el vóley nacional completo tenga la sensación de unidad y tengan la sensación de que todo el mundo trabaja en la misma dirección, si no es muy complicado. Y hay un tema, justamente ahí también Javier va a participar también, porque tengo varias inquietudes, pero una más por lo menos en este momento en la entrevista. Tenemos que tener un estilo de juego. Hemos tenido en los últimos 8 años o 10 años diferentes escuelas. Digo escuelas porque entre comillas, ¿no? Hemos tenido escuela coreana, china, ha venido italiano, ha venido brasilero, pero no sé si me escapa por ahí otro nombre más. Entonces, no se trata de que venga un entrenador del extranjero, me refiero en el sentido de la nacionalidad. A lo que voy es, ¿a qué va a jugar Perú? O sea, ya yo me voy a ese tema. Si no tenemos tanta talla, habrá que buscarla en el camino. Y si tenemos otro tipo de juego, tendrá que jugar un equipo rápido, un equipo muy veloz. ¿Qué va a jugar Perú a partir de ahora? ¿Cuál va a ser esa política? Yo particularmente no creo en las escuelas, es decir, creo que las escuelas es un concepto que no tiene peso hoy día. Antes existían cuando ni siquiera había contacto entre diferentes selecciones, claro. Y el que tenía un vídeo en Super 8 de Japón jugando era el rey de la película, porque podía ver a Japón, los demás ni lo veían. Entonces, claro, las escuelas eran algo muy cerrado donde, bueno, había una definición muy clara. Hoy día todo el mundo sabe cómo juega todo el mundo. Por la globalización. Todo el mundo sabe cómo juega todo el mundo. Es más, sirve como ejemplo y es muy interesante siempre. Japón tiene de asistente del equipo femenino un turco. Japón, en masculino, el asistente del entrenador es un francés. El entrenador de China es un argentino. El entrenador de Irán es un argentino. Es decir, que no existe ese concepto de ni siquiera de juego asiático y juego europeo. Yo creo que lo inteligente o lo que tiene que hacer un entrenador es ver qué es lo que tiene en la mano a nivel de jugadoras y adaptar el mejor sistema posible para que esas jugadoras jueguen. No sirve de nada pensar que yo voy a querer jugar de una forma si luego las jugadoras que yo tengo en la mano no son capaces de responder. Lo inteligente y lo que tiene que hacer el entrenador, y que es probablemente lo más difícil, es identificar qué tipo de talento tiene y hacerlo rendir al máximo nivel. Y eso no depende de las escuelas. Dice bien usted, profesora, el deporte se ha globalizado en el mundo, de tal manera que la tecnología ha llegado a esta exportación al mundo, donde uno puede apreciar, es cierto lo que dice, por ejemplo aquí en Perú,
cuando tuvo su auge, el voleibol comenzó a tomar ventaja y comenzó a ganar, era con la escuela de Akira Kato, la escuela japonesa. ¿No es cierto? En esos momentos todavía no se podía percibir con la facilidad de ahora, la técnica, la tecnología, pues a través de la televisión, los vídeos y toda esa cuestión que llega. Entonces, hoy día ya, con lo que usted, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, ya no se puede hablar de escuelas, es decir, de escuela coreana, japonesa, china, brasileña, que en fin. Y creo que ahora cada técnico ha creado su propio concepto y eso lo regula de acuerdo también a las necesidades que tiene y a los jugadores que tiene, o sea, va aplicando de todo un poco. Ya usted está hablando, por ejemplo, que en Japón, increíble, Japón tiene una asesoría turca y ya se está viendo en otras asesorías argentinas, brasileñas, en fin, lo cual es importante y es me parece a mí muy importante, por ejemplo, que eso llegue al Perú. Usted, por ejemplo, tiene, podríamos decir, la escuela española. Yo no sé si la escuela española sea auténtica o es recogida también de otros ámbitos. Es recogida de muchos ámbitos. Yo he estado trabajando como asistente con Julio Velasco, entrenador argentino, 3 veces campeón del mundo. He estado trabajando con más entrenadores al lado suyo y obviamente uno aprende lo mejor de la gente con la que trabaja. Es decir, no todo, yo siempre digo, es importante ver y no porque todo te sirva, sino porque hay veces que aprendes lo que quieres y lo que no quieres. Y eso al final se va convirtiendo en la personalidad del entrenador. El entrenador tiene una personalidad. Y eso pasa en el fútbol, por ejemplo. Indudablemente. En el fútbol, por ejemplo, hablábamos nosotros del temperamento, la escuela inglesa, la manera como jugaban los alemanes, los españoles, en fin, todo. Hoy día eso ya quedó de lado. Por ejemplo, ya vemos, por ejemplo, a los alemanes jugar de manera diferente. Años pasados, yo recuerdo, década del 70, pues Alemania tenía un estilo de juego que era más frontal, los ingleses lo mismo, ¿no es cierto? Y todos los países europeos, a excepción de España, que siempre ha tenido un toque diferente, pero hoy día ya no. Hoy día tiene un fútbol casi similar, podríamos decir. Y yo creo que es lo bonito del deporte, ¿no? Es decir, que incluso España está exportando ideas. Es decir, España ahora mismo es referencia en muchas cosas y tienes los ejemplos. Es decir, Alemania juega como Alemania, pero Pep Guardiola se va al Bayern y el Bayern juega diferente que jugaba durante toda su historia, pero también juega diferente que el Barcelona. No es que Pep traduzca la idea completamente, pero la adapta y modifica, y eso hace que el vóley tenga más cosas entre las que elegir. Al final, la clave de un entrenador es tener muchas cosas entre las que elegir. Si tú solo conoces una cosa, solo puedes hacer una cosa. Si tú conoces varias cosas, puedes escoger, y en tu capacidad de elección muchas veces están tus posibilidades de éxito, ¿no? Hay diferencia en los buenos de los malos. Claro, lo que se podría hablar, sí, profesor, y buenos días y bienvenido nuevamente también, lo que se podría hablar es de una forma de jugar, ¿no? Porque poniendo nuevamente, aunque no lo queremos apartar, algo que siempre lleva por un poco de mediatismo a siempre comentar que es el fútbol, pero España en el fútbol con el Mundial, por ejemplo, en el 82, se hablaba hasta esas épocas, un poquito después de la furia española, que hablaba de un juego un poco más digamos tendido hacia la fuerza en la marcación, por ejemplo, ¿no? A la agresividad, y después fueron moldeando ese estilo a un estilo quizá más sudamericano, como se tipifica, ¿no? Entonces cambió la forma de jugar. No sé si copió escuelas, pero cambió la forma de jugar. En el voleibol peruano también, probablemente en función a los resultados que se obtuvieron en su momento y que ahora no se tienen en esa dimensión, hay que cambiar la forma de jugar o hay que agregarle pequeños detalles a la forma como se está jugando actualmente. Hombre, es que yo creo que esas aportaciones son los que hacen que las cosas evolucionen. No podemos pensar que hoy en el 2018 estamos igual que en el 1988. Y si tu idea es mantenerte igual que estabas, estás muerto. Yo siempre lo digo a mis chicas, que una de las frases que utilizamos es que hay que correr mucho para quedarte en el mismo sitio. Es decir, si te paras, no te quiero ni decir dónde te quedas. Entonces, hay que evolucionar. Igual que España en fútbol evolucionó, porque Johan Cruyff, cuando se incorporó al Barcelona, empezó a plantear otro sistema de trabajo y eso se extendió a lo largo. A mí el término furia española siempre me pareció casi despectivo. Cuando al final tienes que depender de la furia para ganar un partido, es que como que el resto inteligencia, como, ¿no? Sí, como que no tienes nada más, ¿no? Yo creo que no, que el deporte obviamente tiene que tener corazón, tienes que tener capacidad de competir, pero al final se basa también en los jugadores, que son la clave del deporte, no los entrenadores, los jugadores. Yendo al plano ya nuevamente retornando al plano de su trabajo específico con la federación, mencionó usted que su contrato es hasta el 2020 inicialmente, ¿no? Esperamos que pueda continuar mucho más tiempo. Entonces,
hay 2 años o quizá un poco menos hasta el fin efectivo de su contrato. ¿Cuáles son los objetivos hasta el 2020 que usted espera conseguir? ¿Cuál es la promesa de amor que podría dar a los aficionados del voleibol peruano? La promesa de amor es trabajo. Mira, los entrenadores no pueden prometer resultados. No, si tú prometes resultados, estás de alguna forma empañando. Claro que queremos. Ten en cuenta, nosotros tenemos los Panamericanos en julio. El equipo va a empezar a trabajar en marzo, finales de marzo, abril. Tenemos 3 meses para construir un proyecto que compita contra los mejores equipos del mundo. No es que compitamos con cualquiera. Aquí va a venir Estados Unidos, Brasil, Dominicana, que son equipos que están en el top 10 mundial. No nos van a regalar nada. Pero nosotros tenemos la obligación de defender al país con todo lo que tengamos, y para eso lo haremos de la mejor forma posible en los 3 meses que tenemos. Tú me dices que hubiera sido mejor empezar antes, claro que hubiera sido mejor, pero eso no es posible porque ya no se puede dar. Tenemos la obligación de intentar competir al máximo nivel. ¿Dónde? Bueno, pues vamos a ver en esos 3 meses qué es lo que sucede. Y quizá hay una obligación mayor, digamos, también, igualito por el contexto en el que nos hemos venido desarrollando a nivel sudamericano. Siempre peleamos títulos con Brasil, y en los últimos 20 años nos ha superado prácticamente Argentina. Colombia de alguna manera nos ha superado, por ahí estamos peleando a nivel de Venezuela y Uruguay, digamos, ¿no? Quizá Venezuela solamente, pero ahí también igualmente en ese contexto la pregunta es, ¿pelearemos títulos? O sea, ¿nuevamente nos pondremos en el top de Sudamérica en este corto plazo? Ten en cuenta que, tal y como yo lo veo, que es la gran diferencia entre Europa y Sudamérica. De acuerdo. Es decir, yo para ser segundo de Sudamérica solo tengo que perder con Brasil. Y el resto de mis rivales son Argentina, Colombia, Venezuela, y a mí nadie me puede decir que esos equipos son mejores que nosotros. Tú estás en Europa, tienes Rusia, Italia, Polonia, Alemania, Turquía, muchos equipos, la competición es mucho más difícil. Aquí volver a la élite sudamericana, que todos estamos de acuerdo que un segundo lugar sería muy honroso, con Brasil, con la diferencia que hoy día tenemos con Brasil, no es un esfuerzo tan titánico, es un problema de continuidad. ¿Cuál es la diferencia que yo veo ahora mismo en Argentina y Colombia? Ellos han mantenido el mismo proyecto con los mismos técnicos durante los últimos 5 años, 7 años, y eso le ha dado una continuidad al equipo que no ha podido disfrutar Perú. No es tanto que el entrenador sea mejor o peor, es que la forma de entender el juego, en lo que espera del equipo y lo que le exige a las jugadoras difiere de un entrenador a otro, y los jugadores necesitan adaptarse, no son máquinas, y eso requiere de tiempo. Esa es la ventaja que nos han sacado estos dos equipos. A nivel de jugadoras, yo no creo que ellos vayan a tener más que nosotros de una forma tan significativa como que digamos no podemos hacer nada. Podemos competir y sin problema. Con la experiencia que usted tiene, señor Hervás, a ver, yo me acuerdo haber conversado con el técnico coreano Mambo Park cuando él dirigía la selección peruana, y le pregunté el trabajo formativo para llegar a una jugadora y la capacidad de élite, y me habló de 5 o 6 años. Y que el tiempo que dura una chica para entrar a la etapa altamente calificada, o sea, es un trabajo arduo. Claro. No es una cuestión de que aparezca de la noche a la mañana, como ocurre, por ejemplo, en otras disciplinas deportivas de repente. En el fútbol aparece un chico a los 15, 16 años y lo catapultan inmediatamente, lo mandan a jugar en primera, ya podía ser. Pero el voleibol no, el crecimiento no es que retarde, sino que exige más. Efectivamente, siempre existen las excepciones, pero son como su propio nombre indica, una excepción. Te puede aparecer una chica con 19 años que es top mundial, pero no es lo normal. Las jugadoras de vóley están de 25 a 32 años y esa es la etapa. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes poca base de sustentación de tus jugadoras, si tú pierdes el talento, es decir, si tú tienes 3 jugadoras buenas y se te van 2, pues te has quedado con un 30% del equipo después de 6 años de trabajo. Si tú tienes 20 jugadoras de las mismas condiciones y se te van 10, que es el 50%, sigues teniendo 10 que pueden competir en el alto rendimiento. El problema es cuando tus opciones se limitan por la cantidad de jugadoras que tienes para el alto rendimiento. Yo le estaba poniendo un ejemplo, hablando antes de entrar aquí. España en el 92, en los Juegos Olímpicos en Barcelona, donde sacamos diploma olímpico, fue el cambio, digamos, el punto de arranque del deporte español. A partir de ahí, la Federación Española había empezado a trabajar ya en proyectos de formación, y en el 92 nuestro equipo junior quedó subcampeón de Europa ese mismo año. La base de ese equipo, es decir, la base de ese equipo entendiendo 3-4 jugadores, quedaron campeones de Europa de senior en el 2007. Quiere decir que desde que quedaron campeones de Europa en el 92 hasta que quedaron campeones de Europa con la senior pasaron 15 años.
15 años con incorporación de jugadores, con unos más jóvenes, otros mayores, pero la base de ese equipo que se mantuvo durante mucho tiempo tardó 15 años en alcanzar un campeonato. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hay muchos países que trabajan, hay mucha gente que quiere el mismo objetivo que tú y en los campeonatos solo los gana uno. Entonces es un proceso muy complicado. Lo que tú te tienes que asegurar como federación es que tu proceso de crecimiento tiene sentido, está bien estructurado, tiene una lógica que se adapta a las necesidades de tu país y que te va a ir produciendo el máximo número de jugadoras posibles. Nosotros tenemos concentraciones permanentes en España con chicas de 15 a 18 años, 15 a 17 años, y para nosotros que de cada grupo de 18 que empezamos con ellas aparezcan 2, 3 para el equipo nacional es un gran éxito en cada promoción. Que aparezcan 2, 3 que se van a poder incluir, porque si tú incluyes 2, 3 chicas con 18 años al equipo nacional, esas chicas te van a aguantar 10 años en el equipo nacional. Quiere decir que tampoco los recambios se produzcan de todas en todas, es decir, claro, es una cosa que va progresiva, y yo creo, claro, yo creo que eso es el problema que ha tenido Perú, no ha tenido continuidad de recambio, y los cambios han sido demasiado drásticos, y cuando tú quitas un equipo mayor y metes un equipo joven a competir, todos los demás te ganan. Todos, y entonces vuelves pasos atrás y empiezas a perder puestos de referencia, empiezas a jugar en peores competiciones, tu autoestima es peor, tu confianza es peor y al final todo se dificulta. Por eso los procesos, cuando se habla de continuidad, es exactamente eso lo que quieren decir, que tienen continuidad en su incorporación de jugadoras, en su formación de jugadoras y en su rendimiento de jugadoras, que son los 3 procesos de la formación de un deportista: un proceso de captación, un proceso de perfeccionamiento y un proceso de rendimiento. Profesor, ¿tiene material suficiente con el que cuenta ahora usted que está frente a la unidad técnica? No, pero es el que tenemos. Es decir, no es una excusa, no puede ser una excusa. Claro que me gustaría tener más. Perú tiene una dificultad que tiene que superar, y obviamente es que a nivel antropométrico no es un país que tenga una gran facilidad para encontrar mujeres de 2 metros o de 1,90. Es decir, y hay otros países que sí los tienen. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como tú decías antes, buscar la forma en la que nosotros vamos a poder potenciar lo que tenemos para que compitan al mejor nivel posible. Y ahí es donde entra el juego, porque al final hay que salir a la cancha y hay que jugar. La altura no te garantiza el rendimiento, claro. Lo que te garantiza el rendimiento es tu capacidad para competir. Y eso pasa por muchos más factores, que no es únicamente la altura. Francisco, y en el tema de las convocadas, hemos tenido siempre, y creo que Raúl acá no me va a dejar mentir en ese tema, ya tú sabías más o menos que mayores eran las 12 o las 13 jugadores que conocíamos siempre en la cancha. Hablo de la categoría absoluta. Tengo entendido, y usted me confirmará o me desmiente, profesor Vázquez, que usted ha hecho un abanico general de convocatoria. Creo que hay más de 30 jugadoras que están convocadas, lo que quiere decir que hay una competencia muy sana de cara, obviamente, primero a los Panamericanos. Eso por un lado, y también a partir de cuándo tenía tiempo completo a todo este material. Okay. La convocatoria que ha salido, la primera, son las jugadoras que de alguna forma están bajo el paraguas de la observación del equipo nacional. Ahí entran jugadoras que han estado durante muchos años en el equipo y otras que de momento no han tenido su espacio. Y faltan, porque no hemos incorporado a ninguna de las jóvenes, que las tendremos como invitadas, simplemente para que vayan viniendo y vayan probando lo que es estar con el equipo de mayores, y a las jugadoras que están jugando en universidades americanas, que yo creo que es una situación que también tiene que intentar solucionar Perú. Es decir, que una jugadora se te vaya a una universidad americana no quiere decir que tú la pierdas para tu equipo nacional, quiere decir que va a tener un proceso de formación en Estados Unidos de 4 años, que cuando termine con 22 años puede ser una jugadora perfectamente válida para el equipo nacional. Eso no es una jugadora que tengamos que tirar la toalla sobre ella, sobre todo porque normalmente las que se van son las buenas, porque las universidades americanas quieren las buenas. Entonces nosotros necesitamos hacer un trabajo de continuidad con esas jugadoras. A partir de ahí, es decir, las jugadoras que se incorporarán en el mes de marzo, que es cuando termina la liga y cuando saldrá la convocatoria para los Panamericanos, se incorporarán al proyecto en función vayan terminando sus competiciones con las ligas. Tenemos jugadoras que están jugando en Brasil, tenemos jugadoras que están jugando en Francia, tenemos jugadoras que están jugando en Perú. No todas las ligas terminan al mismo tiempo, por lo tanto la incorporación de esas jugadoras irá siendo de forma progresiva y estará en función de cuando ellas terminen sus competiciones nacionales. Pero en el mejor de los casos no tendremos el equipo completo hasta el mes de abril. Hay algo que a mí, por lo menos en lo particular, siempre me ha preocupado y me seguirá preocupando. El verdadero semillero de las disciplinas deportivas tan populares como son el vóley, el fútbol y otros, se da en los colegios. La tarea suya, obviamente, es la unidad técnica, está a cargo de todas las selecciones, supervisa el trabajo de los otros técnicos, pero está también dentro del planteamiento
de la labor que usted cumple en la Federación de Voleibol, ir, por ejemplo, una especie de monitorear los colegios, el trabajo de las niñas, porque hay niñas, como usted mismo lo dijo, hoy día las niñas en el Perú, el deporte, si para los varones es el fútbol, pero para las niñas es el voleibol. Correcto. Entonces, es fácil encontrar en los colegios chicas voleando un balón, con posibilidades de poder seguir avanzando específicamente en esta disciplina. O sea, hay talentos escondidos. ¿Usted tiene esa preocupación, profesor Hervás, de llegar a los colegios, por ejemplo, y de repente por ahí usted descubre que hay 2 chicas, 3, con alturas muy importantes que podían ser incorporadas al trabajo federativo? La estructura del deporte escolar, lo que sucede es que depende también mucho de cómo está estructurada el sistema deportivo en el país. El deporte escolar siempre es algo que es muy importante y muy significativo, porque indudablemente todos los niños están en el colegio. Así es. Y ahí es donde van a estar todos. Claro, sí. ¿Qué sucede? En la rama femenina, es decir, tal vez la competición escolar no sea la más determinante, porque hay mucha presencia de ligas, de equipos de ligas, que son los que acumulan a esas niñas. De todas formas, yo ya lo he planteado, es decir, que nuestra búsqueda de talento va a tener que ser de una en una. Es decir, que todas las chicas que veamos con talento que están en centros escolares hay que sacarlos de ese centro e intentar incorporarlos a un centro de entrenamiento. Luego hay que buscar cuál es el centro de entrenamiento y hay que asegurarse que ese entrenador con la va a entrenar tiene la capacidad para poder dirigirla, porque además no todas las niñas van a estar en Lima, va a haber niñas en provincias, y ahí hay ciertas cosas que también hay que medir, porque en mi opinión no es correcto sacar una niña de 12 años y traértela de su entorno familiar a vivir en Lima. Yo creo que las niñas necesitan esa estabilidad que le da la familia, necesitan crecer con su familia y luego ya jugarán a vóley. Eso es algo subjetivo. Pero la búsqueda va a ser de una en una, porque Perú tiene muchas niñas, pero no tiene muchas niñas que de repente sean claramente un talento deportivo. En un deporte como el vóley, donde la altura es un factor que condiciona mucho el rendimiento. Quiero decir, por ir a un tema más concreto, una niña, para que sea considerada un talento deportivo en categoría menores, tiene que medir un 85. No hay ninguna. No es que no haya muchas. Sí, no hay ninguna. Buscar una aguja en un pajar. Claro, eso es verdad. Pero no importa, es decir, yo creo que eso no nos debe desanimar. Lo que tenemos es que seguir trabajando con esa idea de qué es lo que buscamos. ¿Qué estamos haciendo en Federación? Estamos creando un sistema de seguimiento para intentar localizar a esas jugadoras y luego, a partir de su localización, establecer un itinerario deportivo para poder ver en qué momento las incorporamos a los equipos nacionales. Para eso vamos a necesitar la colaboración de los técnicos de provincias, que son los que están con esas niñas, y ese trabajo de formación de técnicos en provincias es el que estamos intentando estructurar a través de la Escuela Nacional de Entrenadores, que es el trabajo que estamos haciendo la Dirección Técnica de la Escuela de Entrenadores, porque es la única forma de hacerlo. Eso, que es un proyecto a futuro, tiene que estar intercalado o cohesionado con el proyecto de desarrollo presente, que es cómo trabajamos con las niñas que ya tenemos, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para nuestras chicas en cada grupo, en cada categoría, porque si hacemos el recuento, ahora mismo es cierto que hay chicas que no son tan pequeñas, que no hay, por eso te digo que no hay que ser tan pesimista como muchas veces en Perú tenemos tendencias. Taisa MacLeod mide un 87, Mape mide un 86, otra chica de la misma categoría, Gina López mide un 90, Regalado mide un 88, es decir, que hay un grupito de chicas interesante para trabajar con ella. Pero eso es independiente del proceso de formación, de captación y formación de las jugadoras que todavía no han aparecido, y ese es el proyecto a largo plazo que, más allá de que esté yo o esté otro técnico, creo que la Federación Peruana tiene que encaminar a tener como objetivo el darle la continuidad necesaria para que produzca fruto. El tema es que ya se empezó a trabajar de la manera planificada. Eso es bueno. Cuando se trabaja planificadamente, se mantiene la disciplina, eso tiene que dar resultados. Esto no es un trabajo que de la noche a la mañana, este es un proceso que va a durar todavía un tiempo, pero que sí tenemos la seguridad que va a dar sus resultados, porque ya lo dio en años pasados. Perú fue potencia. Se perdió eso por la que ya no hubo continuidad. Pecado nuestro de no haber continuado con eso. Pero hoy día se vuelve, se intenta recuperar, ya está en ese proceso, y creo que eso es importantísimo. Yo quiero salir un poquito del voleibol, aprovechando su presencia, profesor Hervás. Y les digo esto porque hoy día los comentarios en España se centran, por ejemplo, a lo que está pasando en el fútbol. Real Madrid está pasando por un problema bastante delicado. A pesar de que en la Champions League le ha ganado a la Roma por 2-0, pero pierde
a equipos de discreto nivel como ese del Vázquez, le ganó por 3-0, no lo goleó jugando mal, pésimo Real Madrid. Sí. Usted se identifica con los colores de Real Madrid. Claro. Es así, es como acá, le preguntan a cualquier chico, ¿de Alianza o de la U? Uno de los dos debe decir, porque es así. Allá en España también está repartido, aunque claro, es más regionalista, ¿no? Porque otros son de Valladolid, de Valencia, qué sé yo, de La Coruña y tantos otros lugares tan importantes en España. Y las Canarias. ¿Cómo ve usted este panorama, esta incertidumbre? Porque dice ahora el presidente Florentino Pérez que le va a comprar el pase a Kane, el jugador que está en el Liverpool de Inglaterra, en el Tottenham, y le va a comprar el pase, lo va a comprar, y a cambio le va a dar a Gerard Bale y el resto, pues son 226 millones de euros en que estaba en este momento cotizado este jugador, o sea, 100 millones más le va a dar. Y encima le da a Bale como Yapa. ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que hemos perdido el norte un poquito. Creo que se nos está yendo de la mano. Yo lo entiendo. Al final el fútbol se ha convertido más en un negocio que solamente en un proyecto deportivo. Yo creo que hay ciertas cosas que deberíamos reevaluar. Creo que las cosas que están pasando en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, nos deberían preocupar a todos. Creo que lo que hemos visto en Argentina con el Boca River es algo de lo cual deberíamos sentirnos muy preocupados todos los que estamos en el mundo del deporte. Hay muchas cosas en esta vida por las que merece la pena pelear y estoy seguro que el fútbol no es una de ellas. Entonces, a partir de ahí, mira, pues el Madrid ha tenido un proceso de cambio muy complejo. Lo empezó con la incorporación de Lopetegui, todo el escándalo que se montó a su salida de la selección para venir al Madrid, ya empezó con mal pie. Y mira que Lopetegui hizo la mili conmigo. Estuvimos juntos en el servicio militar en España y lo conozco, pero ya empezó con mal pie. Ya la cosa no empezó bien y los resultados en el mundo del fútbol condicionan mucho los proyectos y los equipos tienen que volver a estructurarse después de perder una persona tan importante como lo fue Ronaldo para el Madrid, más allá que te guste más o menos, es indudable que marcaba una forma de jugar que requiere de un cambio para ajustarse a la realidad. Y cuando ya entras en crisis, al final el incorporar un jugador por esa cantidad de dineros, para mí es más un golpe de efecto para intentar acotar el efecto mediático de los malos resultados que no la necesidad imperiosa de que ese jugador vaya a cambiar realmente cómo juega el Madrid. Yo creo que el deporte, tal y como yo lo entiendo, es algo más complejo que simplemente la incorporación de un jugador. Creo que lo importante es que los aficionados nos sintamos orgullosos de ese equipo, y yo no me quiero sentir orgulloso simplemente por la cantidad de dinero que se gasta en los jugadores, sino me quiero sentir orgulloso por lo que transmite, por los valores que pasa a la sociedad, que es nuestra obligación. Y cuando veo ese tipo de espectáculo, realmente a mí lo que me genera es preocupación, ¿no? De realmente a dónde estamos dirigiéndonos y cuáles son las prioridades que le estamos dando a esta sociedad que tiene muchos problemas que resolver, y ya te digo, el fútbol tal vez no sea el más importante de ellos. Sí, la reflexión es buena. Yo creo que el fútbol se está llegando a un extremo que no sabemos, en algún momento tiene que parar. Esta corriente inflacionaria, por ejemplo, en las cotizaciones de los jugadores, es realmente... con lo que está ofreciendo Florentino Pérez, ¿sí? Poco, y él también vende su camisa por traer un jugador. Es que es increíble que esto pueda suceder. Sí, yo creo que está enfocado desde el punto de vista empresarial, que yo entiendo que Florentino, igual que todos los presidentes de los clubes, serán gente muy capacitada en el tema empresarial, pero yo creo que no debemos olvidar la esencia de lo que estamos haciendo, y realmente qué es lo que es más que únicamente vender camisetas. Es decir, yo creo que el fútbol tiene la obligación de transmitir, porque la gente joven que lo ve y lo sigue se influencian por ese comportamiento, y no podemos permitir ese tipo de actividades. Y eso al final lleva al fanatismo, al fundamentalismo que hablábamos antes, ¿no? Exacto. Y que creo que es un error. Yo soy del Madrid porque me encanta el Madrid, pero me gusta cómo juega el Barcelona. Y cuando gana el Madrid, cuando juega el Madrid o el Barcelona, obviamente quiero que gane el Madrid. Pero de ninguna forma mi satisfacción por el Madrid se basa en el desprecio del Barcelona. Yo reconozco el trabajo que hace el Barcelona y admiro el trabajo que hace el Barcelona. Lo que pasa es que uno tiene que escoger, porque de algo tiene que discutir en la cafetería con los amigos. Y por lo tanto, bueno, el Madrid, y ahí discutimos de fútbol. Pero no, me niego a pasar más allá de la importancia que tiene un deporte, porque ya te digo, creo que hay muchas cosas mucho más importantes que el fútbol. Así es. Bien, bueno, no solamente el profesor Francisco Hervás es un conocedor, es un especialista en el voleibol, sino que también conoce otra disciplina en el fútbol, está involucrado, y nos alegra mucho por eso, saber que está en el voleibol, ahora reposa en su responsabilidad
y confiamos en que ese trabajo dé sus resultados, profesor Elbaz. Usted ha tenido éxitos en el Regatas Lima, el equipo lo ha dirigido, lo ha llevado a situaciones muy especiales en el campeonato, y ahora hará lo mismo también preparando la nueva generación del voleibol ya a nivel selecciones. Así que deseamos la mejor de la suerte, profesor Elbaz. Pues muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí y vamos a trabajar, no hay otra. Así es. Bueno, la mejor de la suerte, reitero, y estaremos en contacto para que nos alcance detalles de cómo va el trabajo del voleibol, qué nuevas figuras salen. El campeonato nacional está en vigencia ahora, así que los invitamos también al público para que acuda al Coliseo Bonilla y Miraflores. Los partidos son de película, hay muchas chicas que ya van asomando como crack, la verdad. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos con más Super Reporte en Eco Radio.